las raíces cristianas de España, por la vida y el bien común. Atrévete a entrar en la boca del lobo con Javier García Isaac. Información sin ataduras, opinión sin complejos. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Mi existencia, aunque grotesca e incomprensible para ti, salva vidas. Tú no quieres la verdad porque en zonas de tu interior de las que no charlas con los amiguetes, me quieres en ese muro, me necesitas en ese muro. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. Tú las usas como gag. Y no tengo ni el tiempo, ni las más mínimas ganas de explicarme ante un hombre que se levanta y se acuesta bajo la manta de la libertad que yo le proporciono y después cuestiona el modo en que la proporciono. Preferiría que solo dijeras gracias y siguieras tu camino. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo a qué creas tú que tienes derecho. Tienes ese lujo. Tienes el lujo de no saber lo que yo sé. Muy buenos días, amigos. Les habla Javier García Isaac. Estamos en La Boca del Lobo, estamos en Informa Radio, estamos aquí en Madrid. Y les hablamos a todos ustedes de estos estudios Jesús Quintero, desde esta relación de noticias Antonio Herrero. Ya saben que como cada mañana comienza justamente ahora una nueva aventura radiofónica que debe conducirnos directamente hasta las 12 con información, con opinión, con tertulia y por qué no decirlo con mucho análisis. Hoy, ¿qué va a pasar en tiempo de tertulia, en tiempo de análisis? Pues se lo voy a comentar. Ustedes saben que aquí somos mucho también de entretenimiento, de contar las noticias, pero intentando no deprimirnos. Yo, estas noticias continuas, no, es que es algo cabreado, yo no quiero que nadie salga cabreado, yo creo que estamos conscientes de lo que hay, pero que a quien tenemos que encabronar es a ellos. Es decir, que no nos amarguen ellos. Yo sé que la situación es complicada y difícil, que es lo que intentan, pero lo que más odian ellos de nosotros es nuestra felicidad. Así que ustedes tienen que ver feliz. Es lo que más odia a la izquierda, lo que más odia al gobierno, lo que más odia a un político de izquierda es verle a usted feliz. Hostia, con todo lo que le estoy puteando y siguen felices, voy a seguir puteándole hasta que llegue el momento de coger la mano abierta, el bofetón, ¡bumba! Y estrellárselo en la cara, filosófica o metafóricamente hablando. Yo siempre les he dicho que les odio y que no les perdono, ni la pandemia, ni cómo han destruido este país. Los que hemos hecho un poquito de historia, los que ustedes saben, han destrozado este país. Yo ayer hacía un recordatorio de lo que pasó un 31 de octubre de 1978, cómo sustituimos el país que era de todos por la partitocracia, le entregamos el país a los partidos políticos, ¿no? Bueno, hoy yo quiero hablar en tiempo de tertulia, en tiempo de análisis, de estos estudios Jesús Quintero, y a partir de las 9:15, yo no digo las 9 porque eso es mentira, es a partir de las 9:15, pues hoy, martes 28 de octubre, por cierto, hoy tenemos la comida el cocido taurino en el Encanto del Retiro, el cocido taurino en el Encanto del Retiro de mi amigo Manuel Vázquez, donde vamos a estar Rafa, iba a decir Rafa Latorre, no, Rafa Latorre lleva las tardes de... Es muy pepero, pero no lo hace mal, en Onda Cero. Rafa Latorre en Onda Cero, no, eso no va a estar Rafi Camino, el nieto de Paco Camino, que presenta y dirige junto con Julio Tejeina La Tienta, y luego vamos a tener con nosotros a Juan Salazar, nuestro relator taurino particular, nuestro amigo Juan Salazar, los toros de nuestra historia. Un cocido taurino para hablar de actualidad y hablar también de historia. Eso será hoy
martes 28 de octubre en el Encanto del Retiro, pues a partir de la 1:30, pero vamos, ya el aforo está completo. Mañana les contaré cómo nos ha ido todo. Bueno, ¿quiénes son los invitados de hoy? Pues yo les decía que Jesús Muñoz, no se lo voy a decir ahora, Jesús Muñoz, Malos Tratos Falsos, la Fundación Anavís, Pedro Fernández Barbario, Luis María Fernández y Marcos López Herrador. Hoy la Buena de Ancha Caballo tenía pleno y no ha podido venir, así que ya saben, Jesús Muñoz, de la Fundación Anavís, Pedro Fernández Barbario, Luis María Fernández y Marcos López Herrador. Va a ser la terna de hoy, martes 28 de octubre. Estaba empeñado en que ayer era 26 y me paso del 26 al 28. No, ayer fue 27, pero me lié al inicio. Bueno, antes de meternos en materia, por cierto, luego les voy a hablar de lo que pasó. Ya saben ustedes que yo siempre se lo digo a esta hora de la mañana, y también muchos de los artículos que estoy escribiendo, escribo prácticamente 1 o 2 al día, uno seguro. Hay días que incluso 2. En ERA tuve .news. Y yo ayer domingo les hablaba, ayer domingo no, antes de ayer fue el lunes, vale, es que ya sé de qué me viene a mí esto. Claro, yo les voy a comentar un artículo que publiqué el domingo 26, hoy estamos a 28, que hablaba de Hendaya, de cuando Franco salvó a España en Hendaya, en esa mítica, es que esto de mítico me gusta mucho decirlo porque parece que era muy embombante, mítica reunión en Hendaya entre Franco y Adolfo Hitler. Y sí, como digo muchas tonterías, a tenor después de haber pasado esa efeméride de que España no entra en la guerra porque Alemania no quería y cosas así, me veo en la obligación de puntualizar, y porque yo creo que de 7 a 7:30, el otro día mi amigo Jesús Muñoz, más razón que un santo, me decía, no, joder, me encanta ese repaso que hace esa primera hora, porque viene muy bien. Luego ya a partir de las 7:30 nos metemos en la vorágine del día a día, que también nos vamos a meter ahora en la vorágine, porque, por ejemplo, les voy a decir, por un lado, el escandaloso sueldo que Correos pagó a la fontanera de Ferraz, ¿se acuerdan ustedes? A la fontanera del PSOE, a Leire Díez, en 2 meses. Y también el dineral que se lleva el gerente del PSOE, que está señalado, el Luis Bárcenas del PSOE, que está señalado por la UCO, y que está en una empresa pública. Ustedes ya lo saben, se lo estamos contando aquí, pero es inaceptable. Pero una mamarracha como la Leire Díez, que consiguió un alto cargo en la empresa pública sin experiencia y mediante un proceso de selección que nos ha ofrecido muchísimas dudas. Y es que Díez consiguió ese cargo sin ningún tipo de ser una militante casi anónima del PSOE a ocupar cargos de responsabilidad en empresas públicas. Ese fue el meteórico ascenso de Leire Díez, conocida en Ferraz como la fontanera socialista. Su jefe directo era Santos Cerdán. Es decir, después del sinvergüenza Coldo y Ábalos, ese dúo sacapuntas en la Secretaría del Partido, hablo del ministro Tabernario Ábalos siendo ministro, Sánchez me elige a Santos Cerdán, que ahora está en el talego, y la fontanera de Santos Cerdán, es que el PSOE está podrido y han podrido España, y eligen a Leire Díaz y la acaban colocando en Correos. Yo, que soy un poco dado a la teoría de las conspiraciones, coño, es que al final me las voy a tener que tragar todas. Y gracias a su cercanía configurada en el entorno de Pedro Sánchez, esta mamarracha logró colocarse en 2 entidades estatales. Si usted la ven ahora por los platós de televisión, que no sé cómo no se corta un poquito, en Correos y la empresa nacional del uranio en UNUSA. En ambas su trayectoria fue tan breve como lucrativa. En el caso de Correos, la militante imputada por cohecho ahora mismo y tráfico de influencias llegó a percibir más de 57.000 euros. Y esto, bueno, en un año no está mal. No, en 2 meses. La pagaron 57.000 pavos en 2 meses. Ahí va nuestro dinero. Ese de que el dinero de los impuestos siempre vuelve, no, les vuelve a ellos. Y además también percibió una indemnización superior a los 24.000 euros tras su despido. Por 2 meses cobra 57.000, luego la despiden y dan 24.000. Es decir, por 2 meses, más de unos 80.000 euros por 2 meses. Todo ello sin formación ni experiencia acreditada en el sector postal. Luego se preguntan por qué están las minas Correos. Su contratación, según revelan documentos internos de la compañía, se produjo a través de un proceso de selección plagado de irregularidades. ¿Le suenan a ustedes las irregularidades del PSOE? ¿Le suena a ustedes la contratación de David Sánchez? Comenzó en Correos el 17 de noviembre del 2021 como responsable del área de gestión de administración local. En ese puesto se desempeñó apenas 3 meses,
cobró 12.000 euros, más de 238 euros en dietas, y sin embargo su carrera dentro de la empresa pública no hizo más que despegar. Solo 3 meses después fue ascendida a subdirectora de Filatelia y Relaciones Institucionales. En ese nuevo cargo percibió más de 108.000 euros en un año, además de otros 3.300 euros en dietas y gastos de viaje. Y posteriormente, hasta su salida en febrero de 2024, siguió disfrutando de un sueldo privilegiado que alcanzó los 110.000 euros anuales. En total, durante sus 3 años que duró su relación laboral con Correos, cobró 262.000 euros. 262.000 euros. Les digo yo que eso que eso no está mal, ¿no? ¿Eh? Yo creo que no está mal. En total, durante esos 3 años fue lo que cobró, pero hubo 3 meses que cobró lo que yo les he dicho antes, casi 85.000 euros. Bueno, lo más llamativo es que durante los últimos 2 meses, que es lo que yo decía, antes de su cese, ingresó 57.000 euros, una cifra que ningún otro empleado de su rango habría alcanzado en tan corto periodo de tiempo. La verdad es que fue un proceso a medida y sin transparencia. La versión de la empresa tampoco despeja dudas. Según el director de los servicios jurídicos de Correo, Rafael Domínguez, el puesto que ocupó 10 se convocó inicialmente para cubrirse interinamente, mejor dicho, no interinamente, sino internamente. Sin embargo, pese a contar con más de 50.000 empleados en plantillas, solo se presentaron 5 candidatos, cosa rara. De esos 5, ninguno cumplía los requisitos del perfil. 3 años de coordinación de comunicación institucional y 5 años de experiencia en estrategia en marketing público. Unos criterios tan específicos que hicieron inviable cualquier candidatura interna, dando paso a una búsqueda externa que acabó casualmente en la elección de Leire Díez. Nadie se aclaró y nadie nos ha dicho cómo llegó su currículum al Departamento de Recursos Humanos. El informe interno que justifica su contratación carece de firma, fecha y autor identificados, aunque la describen como una profesional con experiencia consolidada en relaciones institucionales y excelentes habilidades comunicativas. ¿Ustedes se acuerdan también de David Sánchez? Todo esto, pero es que además David Sánchez hubo un primer informe de Hacienda que no estaba firmado. Bueno, pues el supuesto responsable de recursos humanos que contrató a Leire Díaz, no sabemos quién es, porque nadie firmó aquello, esa evaluación que le hicieron. Y en dicho documento también se destaca su paso por ENUSA, donde fue directora de Comunicación y Relaciones Institucionales desde el 2018, justo después de la llegada de Sánchez a la Moncloa. Fue llegar Sánchez y a esta fontanera la colocaron. Durante su comparecencia en el Senado, Leire Díez aseguró que su entrada en Correos se debió a un proceso de selección normal. Mentira. Sin embargo, previamente había admitido en televisión que el presidente me conocía de mis labores anteriores. ¿Cuáles eran sus labores anteriores? Ese presidente no era otro que Juan Manuel Serrano, amigo personal de quién, de Pedro Sánchez, y además Juan Manuel Serrano fue colocado por Pedro Sánchez en Correos, ahora ya expresidente, después de haberle llevado a la más absoluta de las ruinas. La compañía, por su parte, evita detallar quién decidió su contratación o qué criterios se aplicaron realmente. Tampoco ha querido explicar los motivos de su despido, alegando protección de datos personales. El hermetismo se extiende a la publicación de la oferta de trabajo, de la que no existe constancia en medios ni plataformas oficiales. No se sabe cómo llegó ahí Leire Díez. Ni siquiera se conoce cuántos aspirantes externos se presentaron al proceso que culminó con la designación de Díez. Ustedes saben, ¿no? En empresas públicas han colocado no solo a putas, sino también a putillas, con perdón la expresión. Digo, a feladoras del sanchismo, filosófica y metafóricamente hablando. Entre esas putillas que no han vendido su cuerpo, que yo sepa, estaría Leire Díez. Putilla mediática. Ya saben, de esas que andan tanto en las televisiones. Así que nuestro dinero no nos vuelve, les vuelve a ellos para pagar la gente que nos espía y nos denigra o nos insulta. Para eso va el dinero de nuestros impuestos, para defender a David Sánchez o para que ellos vivan como esta pájara que en 2 meses cobró 54.000 pavos, además del total de los 3 años que estuvo, casi 270.000 euros. Una auténtica analfabeta funcional, bueno, analfabeta funcional entre comillas, porque su trabajo algo debería hacer bien desde el momento que la pusieron ahí. Esta es la que dice que estaba escribiendo un libro, de investigación.
de Investigación de las Corruptelas. No sé si ella misma, bueno, todos sabemos que es mentira, que no está escribiendo ningún libro, se va a poner ella en ese libro, ¿no? Como ejemplo de cómo se despilfarra el dinero en este país. Y yo les hablaba no solo de Leire Díaz, también les hablaba de Moreno Pavón, que ha sido noticia recientemente debido al último informe de la UCO. Moreno Pavón se lleva un auténtico pastizal, ahora está en la empresa pública cuando era el tesorero, el gerente del partido. Y la UCO ha señalado a Mariano Moreno Pavón, gerente del PSOE, entre el 2017 y 2021. ¿Le suena? Mariano Pavón debe saber mucho de chistorras, lechugas y de cajas de folios, porque según el debate fue colocado en USA. ¿Le suena también en USA? Con un sueldo, es que, madre mía, también en Enusa, donde estaba Leire Díaz, y él cobraba un sueldo de 245.000 euros, sigue cobrando, si no me equivoco, y se trata de una empresa pública española que se encarga del diseño, fabricación y abastecimiento de combustible nuclear para las centrales nucleares españolas y extranjeras, a pesar de que ya quedan muy poquitas. Es la misma empresa donde fue colocada Leire Díaz antes de ser colocada en Correos. ¿Le suena en USA? Es donde ha sido colocado y antes había estado Leire Díaz. Es acojonante. Bueno, no, yo creo que por las fechas llegaron incluso a coincidir en USA. Bueno, Pavón ha sido noticia debido al último informe de la UCO. Y es que según el debate, su nombre aparece en un informe policial dentro del caso que investiga las irregularidades en el pago de sobres con dinero procedente del partido. Y al parecer, una conversación fechada en 2019 entre Coldo García, José Luis Sábado y Patricia Uric, la mujer de Coldo, la mujer, y supuestamente en esa conversación se ha hablado de un pago de 2.000 euros a un chofer del Ministerio de Transporte, Eduardo Cantos Valle. Y según el diario, la entrega había estado supeditada a la conversación entre Ábalos Santos Cerdán o Mariano Moreno Pavón. En ese momento era el gerente del partido. Y en ese informe interpreta esa expresión como una evidencia importante, la evidencia de que existía una relación directa entre la gestión económica del PSOE y los movimientos de dinero en efectivo que llegaban al círculo cercano a Ábalos. Pero es que ya estamos hablando de Ábalos, Santos Cerdán, Coldo, Patricia Uric y ahora el gerente del partido. Y en ese periodo, Pavón desempeñó las funciones de tesorero y responsable de la administración financiera del partido. Esto lo situaba al frente del control de pago, las liquidaciones y las operaciones internas de caja. Y sin duda el pago en sobres se ha convertido en un tema muy comentado. El presidente del gobierno llegó a admitir que en alguna ocasión pudo recibir pagos en efectivo del PSOE, algo para cubrir gastos que él mismo adelantó cuando ejercía como secretario general del partido. Miren, los que hemos estado en empresas sabemos que están mintiendo y que nos están tomando el pelo como es habitual. En esa entrevista que hizo a su cadena amiga, la cadena SER, Ángels Barceló, donde aseguró que es una práctica legal. Sí, es una práctica legal, pero muy poco común en las grandes empresas. Y la principal empresa de este país ahora se llama PSOE, y yo creo que ustedes lo saben. Bueno, de eso y mucho más le vamos a hablar con Jesús Muñoz, Fundación Adavid, Pedro Fernández Barbarío, Luis María Fernández y Marco López Herrador. Hablaremos de economía, será con José Luis Barceló y sumundofinanciero.com. José Luis, que presenta y dirige La Noche de Estado de Alarma, de 9 a 10:30 de la noche. Hay que leer edatv.news y hay que escuchar Informa Radio. De deportes con el bueno de Esteban Pacios, con el genuino Tate Barceló, pues ya saben, todo nuestro equipo de redactores, la Roca venezolana, Rafa Escalona, Nun Gonzalo Pinilla, el otro Gonzalo que está en redes, le gusta mucho el micrófono, estaba haciendo prácticas con nosotros, pero no. Alba, que también está haciendo prácticas con nosotros. Luego está Juan Oro Líquido de Córdoba, Juan Pulido y todo el equipo, bueno, Víctor Quiles también, Alfonso, Nico de Deportes, ya les he dicho con quién hablaremos y como cada mañana, de la mano de la singularísima Cristina Son, nuestro informativo, nuestra caja de Pandora, sin olvidarnos que a los mandos de la nave, la dirección técnica, ¿quién? La inimitable Cecilia Jara y todo su equipo. Cecilia no está sola, cuenta con Eduardo Vital Jr. y con David López. Y por supuesto no nos olvidamos de Mercedes de Verdad, nuestra directora de producción, en las columnas jónicas de esta casa, de este medio de comunicación, de este grupo de comunicación, que somos ya muchas marcas. Ya les adelanto que el mundo financiero forma parte ya como cabecera económica del grupo EDATV, igual que la Derecha Diario, igual que UHN, que es un medio también, una agencia de noticias
norteamericana con sede en Miami. Bueno, todos ellos forman parte de este grupo de comunicación, de estas cabeceras, de este grupo de comunicación. Y Mercedes de Verdad no está sola porque cuenta también con un apoyo inestimable, que es Carmen Domínguez. Bueno, y luego a partir de las 10:30, hoy martes, Españoles a pie, y luego la tienda, ya lo saben, Rafa Camino, Julio Tejeina, y luego nos iremos a comer con ellos y con nuestro amigo Juan Salazar, nuestra historia. Miren ustedes, un 23 de octubre de 1940, en la estación ferroviaria de Hendaya, tuvo lugar una de las reuniones diplomáticas más decisivas de la historia contemporánea de España. Aquel encuentro entre Francisco Franco y Adolf Hitler ha sido objeto de toneladas de falsedades, mitos interesados y de propaganda. Pero lo cierto es que en aquel día Franco no solo mantuvo la dignidad de España ante el poder militar más temido del momento, Franco evitó que nuestro país fuera arrastrado a la Segunda Guerra Mundial. Mientras Europa ardía, mientras Francia había sido invadida y los ejércitos alemanes parecían invencibles, Franco jugó la partida más arriesgada de su vida con la inteligencia de un estadista y el coraje de un patriota. No se trataba de simpatías ideológicas, sino de estrategia, cálculo y soberanía. España acababa de salir de una guerra civil devastadora provocada por el PSOE, con su economía arruinada, su población exhausta y su infraestructura destruida. En estas condiciones, solo un loco o un traidor había metido al país en otra guerra, y Franco no era ni una cosa ni la otra. En Hendaya, Hitler pretendía arrastrar a España a la contienda. Quería que Franco le permitiera atravesar el territorio español para invadir Gibraltar y cerrar el Mediterráneo. A cambio ofrecía territorios coloniales en África, promesas vagas y la ilusión de una victoria compartida. Pero Franco sabía perfectamente que aquello era un suicidio. Sabía que España no podía sostener otra guerra y sabía también que el equilibrio mundial cambiaría tarde o temprano, como así sucedió. Franco pidió lo imposible: armas, petróleo, trigo y la cesión de Marruecos y Argelia. Lo hizo a sabiendas de que Alemania no podía concedérselo. Fue su forma elegante de decir no, sin decirlo abiertamente, y lo logró. España no entró en la guerra, mantuvo su soberanía y conservó su independencia. Hitler, irritado, confesó después que prefería que le sacaran 3 o 4 muelas antes de volver a hablar con Franco. Una frase que retrata al caudillo mejor que cualquier panegírico. Un hombre que supo enfrentarse al que por entonces era el hombre más poderoso de Europa y salir ileso. Sin embargo, los historiadores de combate, los historiadores de despacho, los revisionistas de tertulia y los expertos de manual financiados por el Estado han repetido una y otra vez la mentira de que España no entró en la guerra. No se lo pierdan, porque Hitler y Alemania no quisieron. Una afirmación tan absurda que insulta a la inteligencia de cualquiera que conozca los hechos. Si Franco fue tonto, como repiten los pseudointelectuales, entonces habría que concluir que ese tonto les ganó una guerra a los listos. Reconstruyó un país destrozado y gobernó durante casi 40 años con estabilidad, crecimiento y paz. Difícil tarea para un ignorante. Eso es la verdad. Franco no fue un improvisado, fue un pragmático en política internacional. Supo navegar entre gigantes sin vender a España. Mantuvo relaciones diplomáticas con todos, se acercó a unos sin romper con otros y siempre colocó los intereses nacionales por encima de los personales o ideológicos. Esa es la gran diferencia entre la diplomacia de Franco y la sumisión de los gobiernos actuales. Franco defendía la soberanía y los de hoy la subasta. En plena Segunda Guerra Mundial, cuando la península era codiciada por unos y por otros y vigilada por todos, Franco logró que España sobreviviera neutral y soberana. Y mientras Europa se desgranaba, se destruía, España se desangraba y se destruía, España se reconstruía. Mientras otros países perdían su independencia, España reforzaba la suya. Y al finalizar la guerra, el mundo tuvo que reconocer que aquel régimen, aislado pero firme, había resistido sin arrodillarse ante nadie, ni unos ni otros. A pesar de que muchas veces el enemigo y el traidor estaban en casa, como el tema
y el asunto de Don Juan, que como ya he comentado en alguna ocasión, se intentó vender a unos y a otros con tal de que le hicieran rey. Al final, a este borracho nadie le hizo caso, gracias a Dios. Y eso no le hicieron caso porque confiaban más en Franco, a pesar de las pocas simpatías que algunos le podían procesar, que ante un traidor que vendía parte del territorio con tal de obtener la monarquía, cosa que ya vimos que hizo su hijo regalando el Sáhara Occidental. Hoy, más de 80 años después, la situación es a la inversa. Los que presumen de demócratas europeos se arrodillan a diario ante Bruselas, la OTAN o la ONU. Obedecen sin rechistar las imposiciones de la Agenda 2030, renuncian a sus fronteras, destruyen su energía, entregan el control económico a intereses globales y traicionan a su propio pueblo en nombre del progreso. España ya no decide, España ejecuta órdenes. Franco, con todos sus defectos, decidía por y para España. Hoy nos gobiernan políticos que no decidirán ni el menú del Consejo de Ministros sin consultar antes a la Comisión Europea o al Elíseo. Franco se negó a entregar Gibraltar, defendió, a entregar Gibraltar a los alemanes y luego, de forma muy cauta, ganó la batalla diplomática en la ONU. Defendió el Sáhara como territorio español, cosa que no hizo el hijo de Don Juan, y sostuvo una política exterior que miraba a Hispanoamérica, África y el mundo árabe con independencia de su visión. Su diplomacia fue discreta pero eficaz. Logró que, incluso tras la Guerra Mundial y el aislamiento, España no fuera invadida ni destruida. Por cierto, España no recibió ni un euro del plan Marshall. España fue excluida y aún así salimos adelante. Ahora nos venden los fondos de recuperación europeos que nosotros, ni usted ni yo vemos, lo ven ellos. El 23 de octubre de 1940, en Hendaya, Franco no solo desafió a Hitler, defendió la soberanía de España. En aquel vagón de tren, un general gallego, recién salido de una guerra civil provocada por el PSOE, sin ejército moderno, sin recursos, le dijo no al hombre más poderoso de Europa, posiblemente del mundo. Ese no salvó millones de vidas y aseguró la continuidad de nuestra nación. Y sin embargo, hoy, 80 años después, tenemos gobiernos que dicen sí a todo, a Marruecos, a Bruselas, al separatismo, al globalismo, a cualquier agenda que diluya la identidad nacional. Nos han vendido la mentira de que la independencia es peligrosa, cuando lo único peligroso aquí es la sumisión. Hendaya fue un ejemplo de firmeza y dignidad. Hoy vivimos tiempos de servilismo y cobardía. España necesita volver a tener líderes que, como Franco, digan no cuando toca. Cuando toca, piensen en España primero y no teman defender la soberanía nacional. Porque aquel día de 1940, en una pequeña estación ferroviaria, un hombre solo mantuvo en pie a toda una nación. Y 80 años después, su ejemplo, y por eso yo se lo cuento ya a todos ustedes, sigue siendo una lección que los traidores de hoy no entenderán jamás. Ya saben que les habla Javier García Isaac, estamos en la boca del lobo, estamos en Informa Radio, estamos, sí, en la boca del lobo en Informa Radio, pensaba que había dicho en una hora en libertad. Estamos en un programa no apto ni para latineros, ni escuchables, ni almibarados, en un programa que, como siempre les digo, es apto para todos los públicos. ¿No ves cómo me estaba liando? Es apto para todas las edades. Para todos los públicos, no. Y ustedes saben por qué, además se lo digo de corazón. Porque este programa genera adicción. Y si uno es un poco mediocre, si uno es un poco tal, pues igual no conviene. No conviene que se enganche porque igual no le va a gustar lo que escucha o le va a dar un síncope o algo así. Este programa, si usted considera que no es aguerrido, si usted ha votado alguna vez al PSOE, debe ir, a lo mejor ya algunos lo han superado, incluso se han votado al PP, que es posible, pues deben ir poco a poco para engancharse a este programa. Yo estoy deseando que venga todo el mundo, pero luego no quiero que me vengan con reclamaciones ni nada de eso. Yo aviso, no como estos cabronazos que nadie nos avisó de los efectos secundarios de las vacunas, ni tal. Yo prefiero avisar, hay un efecto secundario que esto genera adicción y usted se puede volver loco, quiero escuchar la boca del lobo, quiero informar radio, quiero... Y yo poco a poco y uno se va normalizando, porque sí, esto es una radio, iba a decir normal, no es una radio como las demás, no nos dimos, esto es otra cosa, y los que ya escuchan la boca del lobo lo saben. Bueno, no me enrollo más, que luego Cristina Sol me regaña. En un programa que, como siempre les digo, sí, es apto para todas las edades, que no para todos los públicos. Un programa que genera adicción
y que comienza ni más ni menos que justamente en este momento